Buenos días, mi nombre es Pablo Mercado, soy médico de la Clínica Alemana de Santiago. Hoy vamos a revisar un tema muy importante que es la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Esta es la primera de dos clases referidas a este tema. Empezaremos la clase con una pequeña introducción, luego revisaremos cómo medir la fracción de eyección por el método de Simpson, que es el más validado y el gol estándar ecocardiográfico para la medición, pero que como todo también tiene sus limitaciones que analizaremos, para finalmente terminar con la evaluación visual de la fracción de eyección o eyeball y revisar algunos de los estudios que soportan su uso. Cuando hablamos de función sistólica, hacemos referencia a la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo de bombear sangre. Y esto es de vital importancia porque finalmente es responsable de generar el gasto cardíaco y permitir el transporte de oxígeno a los tejidos. Por lo mismo, creo que estaremos de acuerdo en que una información fundamental para guiar el manejo del paciente crítico, sobre todo aquellos pacientes que están en shock. Y es de gran utilidad porque nos ayuda a dilucidar el mecanismo del shock. Por ejemplo, si vemos una fracción de eyección muy deprimida en un shock cardiogénico, nos ayuda en el manejo del mismo paciente, por ejemplo, en elegir la droga vasoactiva adecuada, vamos a elegir inótropos probablemente, y además nos permite hacer su medición, hacer un seguimiento e ir evaluando respuesta a nuestras acciones, a nuestros tratamientos. Sin duda, la variable más usada en clínica para medir la función sistólica es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esta capacidad de bombeo del corazón está dada por las fibras musculares cardíacas que al contraerse disminuyen el volumen de la cavidad del ventrículo izquierdo y de esta forma se produce la expulsión de sangre, la expulsión del volumen sistólico. Para entender mejor este proceso hay que saber que anatómicamente el corazón se compone por varias capas de fibras musculares. Dos longitudinales que se extienden desde la base del corazón hacia la punta del corazón, una interna que es la subendocárdica y una externa que es la subepicárdica, y que al contraerse generan que la base del corazón se acerque al ápex del corazón. Además, por una capa media de fibras circulares que genera una contracción circunferencial acercando y engrosando las paredes hacia el centro de la cavidad del ventrículo izquierdo. Si pudiésemos decir cuánto participa cada capa en la fracción de eyección, la circunferencial es la capa más importante y que son las que generan entre un 70-80% de la fracción de eyección. Finalmente, entre todas las capas generan un efecto de torsión que es como que se estruja la cavidad del ventrículo izquierda. Este efecto es mucho más difícil de objetivar con la ecocardiografía convencional y en general se necesitan otros métodos como strain o la resonancia magnética. Otra cosa que debemos saber es que esta capacidad de bomba del ventrículo izquierdo va a estar influida por el estado de las cargas a las cuales está sometido el miocardio y la contractilidad. Con esto me refiero a la precarga, que es la tensión que alcanza el ventrículo izquierdo antes de contraerse y es determinado por el volumen de fin de diástole, que a su vez es determinado por el retorno venoso. La poscarga, que es la tensión contra la cual se contrae el ventrículo izquierdo, es la fuerza que el ventrículo izquierdo tiene que vencer para poder eyectar sangre. Y la contractilidad, que se refiere a la capacidad intrínseca de contraerse y generar fuerza de las fibras cardíacas. Un ejemplo, un paciente con shock séptico que probablemente la contractilidad del músculo cardíaco puede estar disminuida por una miocardiopatía séptica, pero a la vez la poscarga va a estar baja por una vasodilatación periférica del paciente,
Entonces finalmente la fracción de eyección puede estar normal o aumentada a pesar de que la capacidad de contraerse de las fibras miocárdicas esté disminuida. Como ya lo dijimos, la fracción de eyección es la medida más usada en clínica para evaluar la función sistólica y corresponde a la proporción del volumen diastólico que se eyecta en cada sístole, que está expresada en porcentaje. En la figura tenemos un esquema de volumen de fin de diástole, que en este caso corresponde a 120 ml, que es un valor normal. Se produce el sístole, vean que disminuye la cavidad del ventrículo izquierdo, pero al final del sístole restan 48 ml dentro del ventrículo izquierdo. Se eyectaron 72 ml. Y si esto lo llevamos a la fórmula, volumen de fin de diástole menos el volumen que quedó en el ventrículo izquierdo, el volumen de fin de sístole, partido por el volumen de fin de diástole por 100, porque está expresado en porcentaje, y nos da una FEBI de 60%. Habitualmente los valores normales es entre 50, 55% hasta 70%. Existen varios métodos para calcular la fracción de eyección. Todos se basan en la medición del volumen del ventrículo izquierdo, aproximándose a esto a través de un modelo geométrico. El más validado y el más usado es la suma de discos de Simpson, biplano. Es recomendado por la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Ecocardiografía y se calcula seccionando la cavidad del ventrículo izquierdo en una pila de discos. Imagínense una pila de moneda, pero para hacerlo más exacto, estas monedas no son circulares, sino que son elípticas. Por lo tanto, tenemos dos diámetros distintos. Y estos dos diámetros distintos corresponden a uno a la visión de 4 cámaras y 2 a la visión de 2 cámaras, que en teoría serían perpendiculares si cortamos el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tendríamos dos diámetros distintos. Luego de tener esto, se realiza una sumatoria de todos estos discos y así conocemos el volumen del ventrículo izquierdo tanto en diástole como en sístole. En la UCI en general no siempre es fácil tener 4 cámaras y 2 cámaras. Además de esto, frecuentemente el ventrículo izquierdo debiera ser circular y no elíptico, si es que no hay trastornos de la contractilidad segmentaria o deformaciones del ventrículo izquierdo, como por ejemplo aneurismas postinfarto. Por lo tanto, si uno saca la imagen en 4 cámaras, el equipo les va a entregar una fracción de eyección medida solo en la visión de 4 cámaras, pero el ideal y la recomendación es hacerlo en 4 cámaras y en 2 cámaras y sacar un promedio de ambos. ¿Cómo se mide? Trataremos de explicarlo acá, pero por supuesto en las clases prácticas lo haremos con un modelo real. Primero, hay que obtener en la ventana apical una buena imagen de 4 cámaras. Luego disminuimos la profundidad para que el ventrículo izquierdo ocupe la mayor parte de la pantalla. Nos vamos a la diástole, que es la parte del ventrículo izquierdo en que se encuentra de mayor volumen y que corresponde al inicio del cierre de la válvula mitral. Acá la vemos. Y si tenemos problemas para ubicarlo, también nos puede ayudar el electrocardiograma, que corresponde más o menos al comienzo del QRS. Manualmente trazamos el borde del endocardio a partir del anillo mitral, ya sea de su extremo lateral, como por ejemplo acá, hasta su extremo septal. Luego movemos el trackball y buscamos el fin de sístole, que correspondería a cuando la cavidad del ventrículo izquierdo es más pequeña, antes de la apertura de la válvula mitral,
Y también nos podemos orientar con el electrocardiograma que debería corresponder al final de la onda T. Y se vuelve a trazar el borde nuevamente desde el anillo mitral hasta la parte septal del anillo mitral. Hay que tener cuidado con dejar los músculos papilares que están acá en el interior de la cavidad, o sea, seguir el endocardio y dejar los músculos papilares al interior. Y el equipo nos va a entregar el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole y la fracción de eyección. Como lo vimos, el equipo les va a entregar ya sea en 4 cámaras y en 2 cámaras, pero nuevamente lo recomendado es hacerlo en ambas. Cuando lo hacen ambas, le entrega el promedio. Es importante tener el electrocardiograma conectado como en la figura, porque nos permite orientarnos hacia el fin de diástole o hacia el fin de sístole, y además cuando hay extrasístole en que los volúmenes sistólico y diastólico cambian, los podemos identificar con el electro para no tomar esas imágenes para el análisis. En relación a las limitaciones del método, la principal es que necesitamos una buena calidad de imagen, porque necesitamos distinguir bien el endocardio para poder trazarlo. Fíjense en estas dos imágenes que son probablemente habituales en un paciente UCI, en que se encuentra en ventilación mecánica, con un PIP elevado, en un paciente que probablemente es complejo ponerlo en decúbito lateral para mejorar la imagen. Fíjense que es imposible delimitar el endocardio para poder trazarlo en esta imagen y en esta otra también. Datos antiguos mostraban que aproximadamente en un 75% de los pacientes con infarto era posible hacer una buena medición de Simpson. Yo diría que en los pacientes en ventilación mecánica, en los pacientes críticos, este porcentaje es aún menor. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta zona que está marcada con la flecha amarilla hiperecoica no es el endocardio. Y fíjese que después de lateralizar al paciente aparece el endocardio, y ahí recién podemos hacer una buena medición de Simpson. Por lo tanto, yo diría que esta es la principal limitación del método. Para poder medir el volumen del ventrículo izquierdo, ya sea en diástole y en sístole, necesitamos que el haz del eco pase por el eje vertical de la cavidad. Entonces esta es otra limitación, que cortamos el ventrículo izquierdo de mala forma, ya sea por un eje paralelo al vertical o por un eje oblicuo, y en estas dos situaciones finalmente se va a producir un cálculo errado del volumen de fin de diástole y de fin de sístole, por lo tanto un cálculo errado de la fracción de eyección. Aquí tenemos una imagen del esquema visto anteriormente. En la figura A tenemos una correcta imagen del ventrículo izquierdo, y en la figura B tenemos un ventrículo izquierdo que está cortado. Y tenemos tres claves principalmente para poder darnos cuenta de esto. Primero, que la longitud del ventrículo izquierdo es mucho más corta comparada con esta. Que el septum, como muestran las flechas blancas, va engrosándose desde la base hacia la punta. Eso no es normal, y vemos aquí en esta imagen que el septum se mantiene más o menos similar, y que la punta del ventrículo izquierdo está engrosada y ocupa casi un quinto del volumen total del ventrículo izquierdo, y fíjense acá que la punta es mucho más angosta y que ocupa una pequeña porción del ventrículo izquierdo.
Esas son claves que nos permiten darnos cuenta de que estamos tomando una mala imagen y que estamos cortando el ventrículo izquierdo. Entonces, las limitaciones, yo diría que la principal es que necesitamos imágenes de alta calidad, con buena definición del endocardio, que no siempre son fáciles de obtener en un paciente de UCI. Ojo con no cortar el ventrículo izquierdo. Como lo dijimos, estos cálculos todos se basan en modelos geométricos, y cuando el ventrículo izquierdo está alterado morfológicamente, por ejemplo un aneurisma, posinfarto, o cuando hay trastornos segmentarios de la contractilidad, es decir, que alguna pared no se contrae igual al resto de las paredes, los modelos geométricos fallan en predecir los volúmenes y por lo tanto la fracción de eyección calculada va a ser errónea. En general, el cálculo y el trazado del endocardio se realiza sobre imágenes que están detenidas, porque para poder trazar el endocardio la imagen está congelada. Y está demostrado que eso disminuye la capacidad del ojo de identificar el endocardio y nos puede llevar a cometer errores. Y finalmente es un método que toma tiempo, que es tedioso, que probablemente lo vamos a hacer en 4 cámaras, en 2 cámaras, y nos va a tomar algunos minutos completar la medición. Teniendo en consideración las dificultades para medir una fracción de eyección de Simpson en los pacientes críticos, durante la década del 2000, principalmente grupos franceses plantearon que para un intensivista con cierto entrenamiento ecocardiográfico bastaba con hacer una estimación visual y cualitativa de la fracción de eyección para poder tomar decisiones en los pacientes críticos. Entonces, en esta diapositiva podemos ver dos videos, ambos de ventana apical en 4 cámaras, uno con una fracción de eyección normal e incluso un poco aumentada, y otro con una fracción de eyección deprimida, para poder hacer un contraste, severamente deprimida, para poder hacer un contraste en estas dos imágenes. Y veamos la imagen de la izquierda, en que durante la contracción se produce un acercamiento del anillo mitral hacia el apex. Vemos cómo la pared lateral y la pared septal se acercan hacia el centro de la cavidad del ventrículo izquierdo, y también vemos cómo la válvula mitral tiene una amplia apertura durante el sístole. Por el contrario, en la imagen de la derecha vemos que hay un pobre acercamiento del anillo mitral hacia el apex. Fíjense que las paredes lateral y septal se contraen y se acercan muy poco al centro del ventrículo izquierdo, y además podemos ver que la apertura de la válvula mitral es muy discreta. Otra ventana, nuevamente una función sistólica normal, con una función sistólica severamente deprimida. Fíjense cómo hay un acercamiento de la pared anteroseptal a la pared inferior, se acercan hacia el centro del ventrículo. Fíjense cómo hay una amplia apertura de la válvula aórtica en cada sístole y de la válvula mitral, como el velo de la válvula mitral se acerca al septum. Por el contrario, en esta otra imagen, poco acercamiento entre las dos paredes, una discreta apertura de la válvula mitral, y vean la válvula aórtica también con una apertura mucho más lenta y discreta que en la otra imagen. Ahora en una ventana paraesternal eje corto, a nivel de los músculos papilares, fíjense cómo todas las paredes del ventrículo izquierdo se acercan hacia el centro y cómo hay un engrosamiento de las paredes. Y en esta imagen, con la función sistólica disminuida, hay un pobre acercamiento de las paredes hacia el centro del ventrículo izquierdo. Entonces, la estimación visual de la fracción de eyección, o eyeball, es un método simple y rápido. Nos podemos hacer una idea de la fracción de eyección en algunos segundos versus estar calculando la fracción de eyección en 4 cámaras y 2 cámaras, que nos toma mucho más tiempo, que en ocasiones en la UCI es vital.
Vimos como en los videos que se pueden analizar distintas ventanas y de todas ellas nos podemos hacer una idea de la fracción de eyección. No necesitamos la ventana apical 4 cámaras y 2 cámaras para medir un Simpson. Y esto es muy importante porque hay ocasiones en los pacientes críticos en que solo se logra sacar algunas ventanas. Hay veces que tenemos solo la pared external, hay veces que tenemos solo una subsifoidea. Entonces no siempre vamos a tener las 4 cámaras y 2 cámaras. Es útil en ventanas subóptimas. No necesitamos ver extremadamente bien el endocardio como para poder medir una fracción de eyección por Simpson. Y bueno, probablemente la pregunta más importante es ¿cuánto entrenamiento se requiere para poder realizar esta estimación? Hay varios estudios que abordaron esta pregunta y vamos a revisar uno de ellos. Este estudio es del 2009 de un grupo americano que se realizó en una UCI médica en un total de 44 pacientes y que consistió en que un grupo de intensivistas sin conocimiento de ecocardiografía se les realizó una instrucción básica, 2 horas de teoría y 4 horas de práctica, y se les pidió que se realizaran una ecocardiografía a este grupo de pacientes y se le hizo 2 preguntas. Primero, si la fracción de eyección era normal o anormal, y segundo, que la clasificaran en 3 opciones. 1, fracción de eyección normal. 2, fracción de eyección deprimida leve a moderada. Y 3, fracción de eyección deprimida severa. Luego, un grupo de intensivistas formados en ecocardiografía realizaron el examen y ellos fueron el grupo Gold Standard. Y en general los resultados fueron bastante buenos. Los intensivistas con esta formación básica identificaron en el 92% de los casos el grupo de ecocardiografía normal y un 80% de los casos aquellos que tenían ecocardiografía normal. Y cuando se les pidió clasificarlo en categoría 1, 2 y 3, tuvieron un 82% de acierto, que en realidad para el entrenamiento tan corto que tuvieron pareciera que los resultados son bastante buenos. Bueno, como conclusiones de esta clase, podemos decir que la medición de la fracción de eyección por el método de Simpson tiene limitaciones, sobre todo en paciente crítico, en aquel paciente en ventilación mecánica. Por lo tanto, hay que extremar cuidado en no cometer errores de medición como los que revisamos. Siempre podemos realizar acciones que mejoren la imagen, como por ejemplo poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, bajar el PIP mientras realizamos el examen, por supuesto si es que el paciente lo tolera. Pero a pesar de estas limitaciones que tiene la técnica, es claro que sigue siendo el gol estándar ecocardiográfico en el cálculo de la fracción de eyección. Y en relación a la estimación visual de la fracción de eyección, es un método que se está utilizando mucho en el paciente crítico. Es rápido y simple. Y como vimos en el estudio que analizamos, y hay múltiples estudios que apoyan esta misma conclusión, no se requeriría de un entrenamiento muy prolongado para obtener buenos resultados. Yo les aconsejo que cuando hagan ecocardiografía realicen estimación visual de la fracción de eyección y posteriormente hacen una medición de Simpson en el mismo paciente y así van entrenando el ojo para la estimación visual de la fracción de eyección.